Les saludamos cordialmente a todos los amigos que nos acompañan en este momento a través de www.radionoticiascuenca.com, para los que escuchan en online, y para quienes nos están viendo en este momento a través del Facebook, un saludo cordial para la siguiente entrevista. Simplemente pues también invitarles a que visiten la página web de la emisora, en donde todas las entrevistas que desarrollamos quedan igualmente allí grabadas para quienes por A o B razón no pueden escuchar o ver esta entrevista. Bueno, en este momento tenemos la visita de Sofía Sánchez. Es una nueva candidata, bastante joven Sofía. Vamos a comentar un poco sobre lo que está pasando actualmente. Aparece en la lista de Pachacutic, Bruno Segovia es primero en esta lista, luego pues aparece Sofía Sánchez, quien nos acompaña en esta mañana para un diálogo. Sofía, bienvenida, muy buenos días, un gusto que esté por acá por emisora. Muy buenos días, gracias por el espacio, contenta de estar aquí, pues lista para dar todas las propuestas que como toda la lista de Pachacutic tenemos para la provincia de La Suay y ya en la Asamblea Nacional. Bueno, para que la gente le conozca un poco más, cuénteme su actividad, a qué ha estado dedicada. Bueno, yo soy abogada de profesión, tengo una maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social, ejercí la profesión aproximadamente unos 5 años y pues desde hace 1 año y medio estuve involucrada en la gestión pública, trabajé en la prefectura de La Suay conjuntamente con Yacu, pues y todo el proyecto político que se tuvo y que se pudo hacer pues este año y medio en la prefectura de La Suay. Estuve ahí hasta diciembre como directora encargada de participación ciudadana y todo este año pues 2020 estuve como directora de talento humano. Además de esto, siempre he tenido una actividad paralela al tema profesional, pues soy deportista de alto rendimiento, soy futbolista profesional, actualmente estuve jugando la Superliga Femenina. ¿Y en qué puesto está jugando? Bueno, soy volante. Juego en el Club Carneras de la Politécnica Salesiana, justamente hoy mis compañeras van a jugar contra la Liga de Quito, yo por un tema personal no lo pude hacer, el último partido lo jugué la anterior semana, y pues son las 2 actividades las que he venido haciendo, pues la actividad profesional, siempre vinculada ya a una actividad económica, porque las mujeres no podemos vivir del fútbol, y bueno, esta actividad paralela que la he estado haciendo durante muchos años y que se ha venido avanzando en esta sociedad que no permitía que las mujeres participen en este espacio que estaba destinado solo para hombres, pues he venido haciendo las 2 cosas a la vez, y a las mujeres nos ha tocado hacer esto porque no tenemos sueldos millonarios en el fútbol femenino como los hombres. Qué simpático hablar con una persona que practica el fútbol. ¿Qué tan difícil es practicar el fútbol? Bueno, en la actualidad... Que la mujer, de pronto, por su característica, es un poco más complicada, que el varón es mucho más fuerte. Bueno, la verdad, las mujeres podemos hacer cualquier actividad. Las mismas actividades que realizan los hombres. Si es que algún día ven un partido de la Superliga Femenina, se van a dar cuenta que el nivel futbolístico del fútbol femenino a nivel mundial es maravilloso. Sí, pues, ¿no? Ha crecido muchísimo aquí. Nosotros llevamos con el club 8 años y pues hemos venido avanzando de una forma bastante extraordinaria, con decirle que desde hace unos 3 años ya hay también escuelas de fútbol de niñas y hay una participación masiva. Aquí habían más de 80 niñas en la escuelita de fútbol, y es un proyecto que nosotros lo tenemos ya 8 años con el apoyo de la Politécnica Salesiana, pero antes no teníamos dónde participar, y tal vez por eso es que sin espacios las mujeres no se desenvolvían en este medio, pero ahora ha habido una lucha muy alta con el tema del machismo, la inequidad que hay, pues usted sabe que los hombres que están jugando a nivel profesional ganan sobre los $15,000, y yo he tenido compañeras que han decidido no irse a entrenar porque no tienen para el bus, o porque también son madres y pues tienen que decidir entre el fiambre de la escuela de su niño o el pasaje del bus para el entrenamiento. Entonces creo que son esas... Pero va cambiando, va cambiando. Sí, va cambiando, porque va mejorando. Lo que usted está contando, en fútbol de varones era igual. No es que yo viví la época, pero cuando he leído, el jugador tenía que trabajar en algo, y hablo de Barcelona, del MLE, de esos equipos. Tener una bicicleta era un lujo para un futbolista, y le hablo de Lecaro, de Macías, de grandes jugadores de la época, de esa época.
que fue la del comienzo del fútbol profesional, y llegamos ahora donde los sueldos son realmente altísimos, jugadores que ganan 15, 20, 30, 40 y 50 mil dólares. Así es, yo creo que todo es un proceso y el fútbol femenino está en un proceso de un avance constante, se ha avanzado muchísimo, tener un torneo que ya sea avalado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol y que tengamos auspiciantes que poco a poco se van sumando y sobre todo el papel de ustedes, los medios de comunicación, es sumamente fundamental. Cuando las empresas privadas y las públicas vean que el fútbol femenino puede ser una vitrina para tener ahí sus marcas o distintos proyectos que quieran salir, va a ir creciendo. Yo me he quedado impresionado, Sofía, del fútbol de los Estados Unidos, de damas o de Alemania. Oiga, tienen una fortaleza y la verdad es que uno se queda impresionado del altísimo nivel que hay. Todavía nosotros estamos comenzando un poco, ¿no? Sí, estamos empezando, pero el nivel es muy alto. Hay muchas chicas que están jugando ya en el exterior. Yo tuve la oportunidad que mientras estudiaba la maestría en Derecho Laboral en España, también un amigo de aquí me consiguió un club allá, pude participar allá y claro, el nivel allá es mucho más alto porque las niñas desde los 5 años están con una pelota. Probablemente aquí llegamos muy tarde a practicar. Por ejemplo, nosotros empezamos desde los 12 años, cuando la edad para empezar a aprender todo es los 5, los 4 años. Pero todo eso, todo eso ha sido un avance y yo creo que ha sido favorable, ha sido una lucha fuerte porque luchar también contra el machismo es bastante complicado. Sin embargo, pues hemos ido avanzando y es una actividad que necesita recursos, pero que está en el Ecuador dando pasos agigantados. Pero bueno, parece que hay clubes que están mejor, ¿no? Independiente del Valle, creo que sí, Independiente del Valle, Liga de Quito, creo que va mejor, ¿no? Sí, van mejorando. Todos los clubes han tenido este año un apoyo mucho más grande a pesar de la pandemia. Se hizo el torneo, fue una lucha de un grupo de jugadoras y dirigentes que presionaron para que la federación, si hacía el torneo de hombres, haga también el de mujeres. Entonces, eso ha ido avanzando y yo creo que vamos mejorando como sociedad y ese es un punto a favor de las mujeres. Bueno, a ver, ya me parece muy bien y le felicito, ¿no? Ya hay que verle jugar un rato para ver cómo está ese nivel de Sofía Sánchez, que ahora nos visita, es candidata a asambleísta por Pachacuti. Esto que está pasando en la prefectura, ¿qué le hace pensar de la actitud de Cecilia Méndez? Bueno, creo que eso perjudica totalmente a la provincia. Sí, los únicos perjudicados somos los azuayos. Yo siempre me voy a mantener en que un binomio fue elegido para manejar la prefectura del Azuay y que el plan de trabajo tiene que tener una continuidad porque la prefecta actual, Cecilia Méndez, fue elegida con un plan de trabajo en conjunto con Yacu y las actividades que nosotros las iniciamos se debía de dar una continuidad y no dar un giro completamente y decir no, esas actividades ya no se van a hacer. Hay muchos proyectos que tengo entendido que ya nos están dando, que han tenido un corte completamente radical y creería yo que eso no sería lo más pero eso positivo. Puede significar hasta la revocatoria del mandato. Así es, esa sería una de las posibilidades que podría haber. Yo espero que se sume Magali Quesada, que asumió la viceprefectura, es una mujer que tiene muchísima experiencia, fue alcaldesa dos periodos, me parece que concejal también en Nabón y que probablemente se pueda hacer un buen trabajo, pero se debe dar continuidad al proyecto que Yacu dejó implantando y que fue el proyecto con cual se ganó las elecciones. Usted manifiesta que hay machismo, evidentemente que hay machismo. No está también cayendo en lo mismo, pero a la inversa, la señora prefecta. Sí, bueno, han habido algunas declaraciones que había cierto machismo o violencia política en contra de ella. Yo más bien creo que esta prefectura, la que hizo Yacu Pérez, fue una prefectura que dio mucha apertura a los jóvenes, dio mucha apertura a las mujeres, porque hubimos muchísimas mujeres que ocupamos cargos de directores, de directoras, que antes no se daba en las anteriores administraciones y que en esta tuvimos la oportunidad de estar y había más del 50% de directoras, coordinadoras que estaban en estos puestos y que lo hicieron de la mejor manera. Ahora, vamos al tema. ¿Qué le animó justamente a aceptar una candidatura? Capaz que usted va a ganar y va a jugar en el Independiente del Valle, la Liga de Quito, ¿eh? Bueno,
fui invitada por Yaku directamente. Él mencionó mi nombre en elecciones internas que hubo de Pachacuti, porque yo no pertenecía pues al movimiento, sino más bien trabajé en el proceso conjuntamente con él. Y una de las cosas que más me han motivado es el proyecto político que tiene Yaku como tal, que ya se lo inició en la prefectura, y sobre todo que gente honesta esté en la administración pública. Nosotros en la prefectura hemos demostrado que se puede hacer gestión pública sin tener sobreprecios en obras, sin tener sobreprecio en compra de insumos médicos. Nosotros trabajamos muchísimo en la pandemia. Ustedes, creo que fue de conocimiento público, entregamos muchos insumos médicos, respiradores, pruebas para el COVID, muchos alimentos, y ya tuvimos el control que hizo Contraloría pues en la prefectura de la Azuay, y no existió ahí ningún acto de corrupción. Entonces eso se lo tiene que replicar a nivel nacional. Eso tenemos que nosotros trabajar por eso, trabajar gente honesta, gente proba, gente que tiene la calidad moral para decir que eso sí se puede hacer en la administración pública. Ahora, antes de comentar sobre planes que tenga usted en la Asamblea Nacional, ¿cómo le ve a Yaku como candidato? Está teniendo buena acogida en varios sectores del país, ¿no? ¿Cómo le ve usted con opciones? Su discurso, por ejemplo, le veo bastante equilibrado, y esto parece que ha generado hasta un malestar en algunos sectores que le estaban apoyando, como el señor Vargas, que ya estaba por ahí por Bolivia y que directamente se está apoyando al candidato Arauz. ¿Cómo le ve eso? Bueno, nosotros con respecto a la aprobación y sobre todo el apoyo que ha tenido Yaku, no solo en el Azuay. En el Azuay el apoyo es masivo, estamos visitando los cantones y realmente ha sido impresionante. Estuvimos con él la anterior semana en la cuenca del Jubones, visitamos Santa Isabel, Loña, San Fernando, y realmente la gente está conectada con él, es un apoyo impresionante. Ahora este fin de semana, bueno, no vamos con él, pero vamos a estar en Sixi, Gualaceo, Chordelec, y bueno, algunos sectores que visitamos ya en Cuenca Urbano, el apoyo en el Azuay es impresionante. Yo creo que eso se va a reflejar a nivel ya de todo el país, y yo acompañé a él a la provincia del Oro, como soy candidata de la provincia del Azuay, pues bueno, me estoy desempeñando aquí, pero tuve la oportunidad de un fin de semana estar con él en Huaquillas, en Machala, y la gente está, sectores donde por lo general eran de otros partidos políticos, donde Pachacuti nunca Oro podría... es el Partido Social Cristiano, así es, históricamente. Pero realmente se ha dado un giro completamente. Claro, él ahora está en Manabí y me manifestaba, nos contaba justamente el fin de semana que en Manabí le decían que para qué va Manabí, si Manabí es correísta, pero ha tenido un apoyo impresionante. Tenemos encuestas, Yaku está en segundo lugar, está ya entre los 3 primeros, diría así, los que están con mayor opción, y Yaku es un candidato que no tiene un techo, pues que ha venido creciendo desde un 6% ahorita ya más o menos a un 20%, y eso es lo que nos beneficia. Yo estoy 100% segura que Arauz y Lasso tienen un techo que no les permite crecer más allá de donde ya están, pero no por el trabajo que Arauz ha hecho, sino por todo lo que significó el correísmo en estos... ¿Qué cree? Dicen que la final va a ser Lasso con Yaku. ¿Qué piensan? ¿Va por ahí? No sé quién será el opositor al Yaku, pero Yaku, ¿Usted cree que Yaku sí va a estar en la segunda vuelta? Eso estoy completamente seguro, si no hay una sorpresa en la primera vuelta. Pero en segunda vuelta, cualquiera que vaya con él, Yaku tendrá el apoyo masivo de los ecuatorianos. ¿Con quién tiene que contar Yaku para fortalecer? Porque no es cuestión solamente... O sea, yo creo que el país requiere una apertura, con gente buena. O sea, yo a ratos digo... hasta de poner un poco el tema ideológico, gente que valga, gente proba, gente ética, gente con capacidad para armar el país, porque la situación es bien dura y crítica, Sofía. Así es, justamente esas son una de las preocupaciones, cómo nos van a dejar el país. Un país que ha sido desfalcado, un país sin recursos, un país, al menos en la Asamblea Nacional, donde se han negociado derechos, se ha negociado la salud, se ha negociado la educación. Yo pienso que Yaku tendrá el apoyo de todos los sectores sociales, y en los sectores sociales hay gente sumamente preparada, sumamente proba, como usted ya lo ha manifestado, gente íntegra, gente honesta, que quiere trabajar realmente por el país. Mantuvimos una reunión la anterior semana con gente que representa los sindicatos bananeros, arroceros, gente que representa todo el sistema del sector público, representante de todos los servidores públicos, y ahí hay gente que puede estar, por ejemplo, en un Ministerio del Trabajo. ¿Por qué no? Porque siempre hemos visto del otro
otro lado. Y también trabajaremos con gente honesta que venga del sector empresarial. Claro, porque eso dice Yaku igual, existen ¿no? muchos empresarios honestos que han cumplido con el Así país, es, que no han totalmente robado, de que no han acuerdo. visto solo para sus intereses personales y que se han aportado para un país mejor. Toda esa gente se sumará. Esto no es de una persona, no es un proyecto de Yaku Pérez, más bien es un proyecto de país y que tenemos que sumar diferentes sectores para sacar adelante y sobre todo salir de esta crisis que el país está atravesando ahora. Sofía, ¿cómo se ve usted en la Asamblea Nacional? ¿Cómo se ve? Sabiendo que ese es, no sé cómo calificar, pero es un lugar donde más dar impresión se negocia antes que se actúa. Es la segunda función de poder del Ecuador y ha caído en desgracia. Usted ve encuestas, no pasa del 2.5% la aceptación de la Asamblea Nacional, pese a que se empeñan en trabajar, pero todo queda en segundo plano con lo que ha hecho este señor Mendoza, el señor Azuero, a gente que le cobraba a sus asesores una parte de su sueldo. Eso es totalmente nefasto y evidentemente, si es que eso no cambia, carambas, el país sigue desangrándose, Sofía. Así es, hay que ir a transparentar esta asamblea, darle la credibilidad que los ecuatorianos se merecen y sobre todo un trabajo completamente justo, honesto, que se equipare a la remuneración que reciben los asambleístas. Pues no podemos aceptar que un asambleísta trabaje 1 o 2 días a la semana, cuando hay personas que trabajan más de 8 horas diarias, más de 7 días a la semana y ganan un sueldo básico. Eso es inaceptable. Los asambleístas tienen que rendir cuentas de todas las actividades que hacen, cuáles son los proyectos que están presentando, pero sobre todo me veo como un asambleísta no de escritorio, un asambleísta de territorio, que venga a la provincia de La Suay, que visite y que todas las leyes que se vayan a proponer sean en base a las verdaderas necesidades que tiene. Dos leyes que quisiera hacer. ¿Y por qué le pregunto dos? Porque he revisado lo que han hecho los que ya están por salir, casi no han hecho absolutamente nada. Sí, no han planteado propuestas y una de las que más me indigna y que algunos candidatos que se vuelven a postular pues para ser asambleístas incluso estuvieron en contra de la ley de extinción de dominio. Eso es inaceptable, esa es una de las cosas que nosotros vamos con una propuesta firme de que eso se tiene que aprobar, se tiene que regresar los dineros robados en este país y sobre todo que la gente que tenga todo enriquecimiento ilícito que venga de actividades como la corrupción, narcotráfico, sean dineros que el Ecuador pueda recuperar. Todo eso hay que plantear. Hay una ley similar que se aprobó recientemente en México, que incluso tiene hasta consecuencias con gente que robó en periodos anteriores y tampoco puede ser posible que esa gente que robó, gente que está en la cárcel, salga a los 4 años como si nada a disfrutar ese dinero que fue robado y que es dinero de los ecuatorianos. ¿Usted cómo entendería la actitud de muchos ciudadanos que le ponen a la corrupción en un segundo plano y que siguen pensando en el retorno de una época terrible para el país en donde, habiendo la mayor cantidad de recursos económicos, se la robaron en grandes cantidades? Eso que ahí los ecuatorianos tienen que analizar mucho su voto, pensar mucho su voto. Nosotros no estamos en contra de las obras que se hicieron en ese periodo, pero sí de los sobreprecios que existieron, porque tal vez con ese dinero se hubieran podido hacer más hospitales, construir más universidades, mayor inversión en carreteros. Claro. No podemos permitir que sea un país en la sierra y otro país de cierto punto para abajo en las carreteras. Es impresionante la diferencia que hay y todo eso es un trabajo sumamente arduo. Yo veo una asamblea ahora que estoy seguro que Yaku llega a la presidencia, pero él tiene que trabajar con un gran equipo en la asamblea para que los proyectos que él tenga pues sean plasmados ya a nivel de normativa y que tenga una mayoría en la asamblea. Eso también es sumamente importante. Así que los azuayos y todas las personas que apuesten al proyecto de Yaku también deben de saber qué gente va a ir a la asamblea para poder apoyar todos los proyectos que él tenga. ¿No le ha pasado a usted que de pronto, por esos apasionados de la política y del correísmo, han terminado discutiendo con usted y hasta se han enojado? Sí, es increíble. Son tan pasionales y no ven un poquito más allá de sus narices, diría yo. Hay que ser realistas y saber que el país fue desfalcado en esa época, que cuando tuvimos el barril de petróleo a un precio tan alto, no se pudo canalizar bien ese dinero para obras, sino nos enfocamos en esa única actividad. ¿Y dónde está el turismo en el Ecuador? ¿Dónde está la agroecología?
tecnología, dónde está la inversión que se hizo en el agro. Tenemos más de 580,000 unidades productivas que no han sido aprovechadas y la gente del campo se ha volcado a la ciudad y no está explotando sus tierras, y el Ecuador no está realmente aprovechando los recursos que tiene en todo el tema agrario. Eso es uno de los puntos que también están en nuestro plan de trabajo. Y todo el turismo. Hay ciudades a nivel mundial que viven solo del turismo. Como España. En Italia algunas, Venecia, Roma, son ciudades importantísimas que han aprovechado eso, y no nos vayamos muy lejos. Aquí en el Perú está todo claro. el Cusco, Machu Picchu viven claro. del turismo, y nosotros tenemos lugares similares aquí que no han sido aprovechados. Incluso en el Azuay nosotros teníamos un proyecto sumamente importante a nivel turístico en la prefectura. Espero que se dé continuidad a eso, porque hay que aprovechar, y alrededor del turismo se generan miles y cientos de plazas de trabajo para muchas personas que están ahí a nivel gastronómico y otras actividades que se pueden hacer. Había que cambiar la estructura de funcionamiento del Estado, es decir, nuevo modelo de economía, porque seguimos en lo mismo, y si es que seguimos en lo mismo vamos a seguir de mal en peor. ¿No Así es, el modelo productivo tiene que ser cambiado, pero que sea real el cambio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Invertir en lo que el Ecuador puede explotar, pero en sus riquezas, en el tema del agro. Para nosotros es sumamente importante. No nos enfoquemos, y nos han vendido la idea que si no hay minería no hay riqueza, y eso es una falsedad. En 10, 15 años estaremos teniendo una guerra por el agua, y eso es lo que nosotros como azuayos, y sobre todo ya a nivel de país, vamos a defender hasta el último día de nuestras vidas. El tema de turismo me gusta mucho porque veía un dato: Ecuador invierte, en el mejor de los casos, 1,5 millones en publicidad. Perú invierte 250 millones en promoción, y usted ve hasta acá por el 1 de mayo, ve un letrero: visite Perú, y nosotros hemos postergado todo eso. Sí, y no hay que irse muy lejos. Las playas peruanas son una de las más visitadas por los ecuatorianos. Y tenemos mejores. Y nosotros tenemos mejores. Entonces, esas son una de las cosas, claro, esas son una de las cosas que no se pueden permitir. Y otro de los puntos importantes es el tema de la salud. Aquí se tiene que mejorar el sistema de salud. Hay que blindar el IES, que ha sido la caja chica de las autoridades de turno. ¿Y qué pasa con esos fondos? Nosotros estamos apostando al seguro social, y como tal tenemos que recibir las prestaciones, tenemos que tener la gente que se quiera jubilar con sus pensiones al día, y eso ha ido sucediendo a lo largo de estos años, que la plata del IES se ha convertido en esta caja grande, diría usted, claro, porque son miles y miles de millones que tiene el Seguro Social. Entonces hay muchas cosas por trabajar, y sobre todo mejorar el sistema de salud. En la pandemia nos dimos cuenta que el sistema de salud colapsó completamente, y que sí se necesita mayores hospitales. ¿Y qué pasa? Con toda la gente que sale de la universidad, en las facultades de medicina a veces dicen: no tenemos trabajo, y estamos trayendo médicos de otros lados. ¿Qué es lo que está pasando aquí en el país? Pero ya dijo el señor Arauz que va a traer médicos cubanos de nuevo. Eso pasó ya una época. Médicos, ¿no? Y yo no estoy en contra de los cubanos. Allá tienen una muy buena educación, pero nosotros aquí en el país tenemos que empezar a valorar lo nuestro. Y además de esto, pues nosotros tenemos un punto muy importante, que es uno de los ejes fundamentales del YACU, que es la educación a todo nivel, y sobre todo una reforma a la Ley de Educación Superior. Los jóvenes necesitamos el libre acceso a la universidad, los jóvenes necesitamos elegir qué carrera universitaria. La universidad también tiene que variar, porque estamos en lo mismo y lo mismo. Y sobre todo se ha limitado el acceso a la universidad a los jóvenes no eligen ya qué es lo que quieren estudiar, sino usted un examen en general y le dicen: usted tiene que estudiar ingeniería civil, cuando usted tal vez quiere ser abogado, y todavía le mandan a estudiar tal vez a otra ciudad que involucra más gastos ese es un buen tema que tiene que replantearse. Es decir, yo creo que la universidad tiene que buscar una nueva. Usted decía turismo. Preparemos a la gente para el turismo. ¿Hacia dónde? El emprendimiento. Generemos incluso carreras más cortitas, para que más jóvenes puedan participar, porque también, digamos, hay demasiado profesional en el Ecuador sin oficio y sin beneficio, ¿no? Así es. Justamente conversábamos con Yacu, y uno de los planteamientos de él es generar más espacios públicos para que la gente se prepare en tecnologías, por ejemplo, que tienen 3 años a veces de duración, y que ya uno puede ejercer un oficio, una profesión que le permita tener ingresos económicos. Cuando el país es un país que trasciende en el tema educativo, es un país que mejora en todos los aspectos, y eso es algo que debemos entender. La educación no se limita, y ahora en la pandemia nos dimos cuenta que hemos avanzado, el mundo se ha transformado, y los
el Internet se ha convertido en un servicio completamente básico para todos. Pero si yo me voy aquí a una hora, estuve el otro día 1 hora 20 en la Asunción, que pertenece a Girón, ya no hay conexión, ya no hay internet. Entonces estamos hablando de cuántos niños se están quedando sin estudiar. Eso es algo que ya no se puede permitir, que los padres gasten tanto en libros cuando podemos invertir en bibliotecas virtuales. Entonces todo eso tenemos en nuestro plan de trabajo, hay muchísimo de qué hablar y yo creería que hay mucho por hacer en el país. Estoy segura que con los recursos, aprovechando y no dejando ir más de 70.000 millones de dólares que se fueron en corrupción, el país destinaría más recursos al deporte, destinaría más recursos a la salud, a la educación, que son ejes fundamentales que no se pueden dejar a un lado en el país. ¿Cómo va a manejar su campaña, Sofía? ¿Cómo está manejándola ya? Bueno, nosotros es una campaña completamente de territorio, nos hemos acercado a la gente, a sobre todo a construir nuestro plan de trabajo, porque el plan ha sido construido en base a las necesidades que tienen todos los sectores sociales y bueno, estamos visitando los cantones, estamos visitando las parroquias aquí ya en la ciudad igual de Cuenca y creemos que la campaña se tiene que hacer con la gente y bueno, las redes sociales tendrá aquí una función sumamente importante, eso no hay que desconocer, pero es una campaña completamente que se manejará con austeridad, la gente no está ahorita para desperdiciar recursos y sobre todo con mucho cuidado el momento que salimos a visitar porque todavía seguimos en pandemia y eso hay que cuidar mucho. Oye, Sofía, ¿usted no tiene miedo al Consejo Electoral? De lo que han hecho, lo que ha pasado, porque han habido muchas críticas respecto a los últimos procesos electorales. Sí, han habido irregularidades, nosotros estaremos vigilantes, eso sí, tenemos todo un pueblo que se levantará en el caso de que exista un fraude, porque el voto del pueblo es sagrado y se tiene que respetar, así que esperemos que en las urnas pues se respete lo que todos los ecuatorianos decidan al final y yo creería que el apoyo de la gente va a ser masivo, no creería que se pueda hacer un fraude, pero todo podemos esperar. Espero que el Consejo Nacional Electoral actúe con transparencia y sobre todo vigilante a todos los procesos que se realicen ya en el 7 de febrero, que son las elecciones. Estamos 84 días de las elecciones. Así es, la primera vuelta. Duro suela, Sofía. Sí, nosotros estamos caminando durísimo, somos jóvenes y creemos que la campaña se la puede hacer en una forma sumamente transparente, sin ofender absolutamente a nadie, sino una campaña de ideas, una campaña de propuestas, que es lo que necesita el país y sobre todo la provincia de La Suay. Perfecto, Sofía, le tendremos de nuevo por acá para seguir acompañándola en su campaña. No sé, sí. ¿Algún mensaje que quiera dar? Un mensaje nada más a la gente que medite. Bueno, todavía faltan 84 días, la gente tendrá para pensar mucho su voto, pero estoy segura que los azuayos meditarán bien por quién elegir y sobre todo que la honestidad prime. No podemos elegir a gente corrupta, a gente que ya estuvo en el poder y no lo hizo bien, que ya tuvo su oportunidad y no la aprovechó, sino más bien se aprovechó de los recursos de los ecuatorianos. Entonces es la oportunidad de creer que se puede tener un país diferente, un país de oportunidades, no con propuestas demagógicas, sino más bien con cosas reales, que es lo que necesita la gente. Perfecto, gracias a Sofía Sánchez, que nos ha acompañado en esta mañana, es candidata asambleísta por Pachacuti. Gracias y siempre a las órdenes, Sofía. Vamos con una pausa, que regresamos con el espacio de comentarios.